esto sobre todo si lo comparamos con el dólar oficial. Hay una brecha muy importante, los mercados están con ruido, no están tan altos, fíjense ahí abajo los números financieros, pero también han crecido. Está Lorenzo Sigó para ayudarnos a esto. A ver, cuesta acostumbrarse a este número. ¿Qué está pasando en los mercados, Lorenzo? Bueno, venimos hace 2 meses con mucha tensión. Los mercados financieros inicialmente recibieron con beneplácito las medidas del gobierno de Milei y en un momento compraban todo lo que era Argentina sin mayores quizás detalles o pormenores o cuestiones que quizás los economistas mencionábamos, y es como que desde mediados de mayo hubo un despertar y bueno, no está todo perfecto y si bien se mejoraron muchas cosas, no otras, porque este proceso de ampliación de la brecha, a mediados de abril llegamos a tener brecha incluso por debajo del 20% y de repente estamos en 50 para 60 en el blue, a ver, ponemos un poquito menos para los financieros. El número es un número redondo, 1.500, y tenemos los otros dólares también. Este es el número que empieza a preocupar más a la gente en estos momentos. El 1.500, como vos decís, la brecha se había bajado hasta casi el 20% y la brecha ahora es entre, mirá, 60% está diciendo nuestro con el blue. Sí, los financieros, el contado con liqui y el MEP están en 1.400 y pico, 1.450, un poquito más bajo, pero sí, estamos hablando de una brecha consolidada arriba del 50, sí. Que es una preocupación porque obviamente respecto al año pasado es una brecha mucho menor, pero ya es una brecha que te está marcando que si vos querés unificar el mercado de cambio, y en general el oficial es el que, claro, tiene que ir al financiero y tendría que... ¿Qué le está pidiendo el mercado a Milei? Porque es el mercado que es soberano para Milei, el mercado decide todo, pero ¿qué le está pidiendo? Yo creo que hay una cuestión con la acumulación de reservas. Que hay pocas reservas. Sí, este gobierno recibe menos de 10.000 millones de dólares de reservas netas negativas. Sí. Y ha mejorado mucho la situación hasta junio, era prácticamente que lográbamos el break-even. Pero claro, el Tesoro tuvo que pagar deuda fuerte este lunes en moneda dura y eso significó que las reservas brutas y las reservas netas del Banco Central cayeron en aproximadamente 2.000 millones de dólares. Y el problema es que desde junio que el Banco Central viene prácticamente no comprando divisas en el mercado oficial. Y hay un punto muy interesante que hace 2 o 3 meses, cuando discutíamos si había atraso cambiario o no, Milei dijo algo muy, muy claro, que dijo, miren, no hay atraso cambiario, ¿por qué? Porque el Banco Central está comprando reservas todos los días en el mercado libre de cambios y la brecha está en torno al impuesto país, en torno al 17,5%. Bueno, esto no, en los últimos 2 meses vemos un Banco Central que ya ha dejado de comprar, algunas veces vende, pero poquitas, no está acumulando reservas netas y obviamente como todavía no se logró reabrir el financiamiento externo, cada vez que hay un vencimiento en moneda dura de la deuda, el Tesoro le tiene que pedir los dólares al Banco Central. Estamos con pocos dólares, imaginaba el gobierno que iban a entrar más dólares de la cosecha. Para muchos hay una especie de expectativa en que se pueda devaluar o que el gobierno pueda devaluar. Digo, eso es lo que también se sugiere en el campo, ¿no? Que digan, bueno, a ver si puedo vender mi cosecha más alto, un precio más alto, con una devaluación. Pero el gobierno dice que no quiere devaluar, lo dijo de todas las maneras posibles. No, que no hay un atraso cambiario, que no, la comparación es muy difícil de hacer, pero la realidad es que lo que hoy está esperando el mercado es cambiario, es decir, bueno, si siempre en los segundos semestres, la segunda mitad de los años en general, termina la oferta más alta por la liquidación de la cosecha gruesa, entonces en general el segundo semestre tiende a bajar la capacidad del Banco Central de acumular reservas. De hecho, en general pierde reservas o no puede comprar en forma neta. Entonces, el mercado está preguntando, bueno, perfecto, vos decís que no hay atraso cambiario, pero ¿por qué no está acumulando reservas el Banco Central? Y si no acumula reservas el Banco Central, ¿cómo vas a pagar los próximos vencimientos de la deuda? Porque incluso el Fondo Monetario dijo que recién para fines de 2025 podría la Argentina volver a conseguir financiamiento externo. Es decir, a ver, si el mercado le pide a Caputo que le dé, que consiga el crédito con el fondo. Es así, lo vamos a decir así, como lo más sencillamente posible. No importa con quién, no importa con quién. Es mostrarme que las reservas vuelven a crecer. Está bien, pero el que nos suele prestar es el fondo. Por lo tanto, único que nos suele prestar en el último tiempo es el fondo. Como el único que nos, lo estaba haciendo más sintético, sí. El único que nos suele prestar en los últimos años es el fondo. Lo que le pide el mercado es, a ver, vos no ibas a traer los fondos. Bueno, el fondo dice no, por ahora no. Ahora no.
No, por eso digo, de donde sea el ingreso de capitales de quien sea, financiamiento acá, allá, pero hoy la Argentina está en una perspectiva, sobre todo si los productores agropecuarios y los exportadores del agro dicen no quieren vender o quieren esperar. Entonces vos estás en un cuello de botella porque cada vez tenés menos oferta, es más difícil entonces acumular reservas, entonces las reservas netas vuelven a caer, por más que estás en una situación diametralmente opuesta a lo que recibió Milei, porque Milei la saca del fondo de menos de 10.000 millones de reservas netas negativas, las pone en cero, pero ahora de nuevo lentamente empieza el derrotero a bajar. Lorenzo, ayer Caputo lo que plantea es no va a haber pesos en la economía, los que van al blue hoy no van a tener esos pesos y eso va a hacer que paulatinamente vaya bajando el dólar, los dólares paralelos y se acerquen al oficial. ¿Es un escenario que crees posible o ves más voluntarismo ahí del ministro? Bueno, después de 2 jornadas, porque esa declaración la hizo en la radio a la mañana, en esas 2 jornadas la brecha volvió a subir. O sea, no soy yo quien lo dice. No lo dice. Él no lo dice que va a pasar en estos días. No, pero quiero decir, la reacción es opuesta. Sí, pero la reacción es opuesta, ¿no? Se amplió y en el blue llegando al 60. Digo, me parece que pocas veces en la Argentina, salvo en periodos muy específicos, hubo que efectivamente la gente desarmó dólares. Y para eso también primero agotan todas las instancias. Bueno, trato de financiarme en pesos para no vender mis dólares. Hay muchas opciones antes que pase eso. En un escenario muy recesivo, en un escenario en que realmente hay mucha contracción, un shock monetario adicional, uno podría pensar en ese caso, pero no es lo más probable, no es lo más común, incluso con el pasado, cuando uno ve la historia de Argentina, son muy pocos los momentos en que efectivamente los argentinos sacan los dólares del colchón para venderlos. Tiene que ser periodos muy particulares de mucha confianza. Con lo cual es complejo y insisto, en las últimas 2 jornadas la brecha se amplió más aún. Nosotros ahora vamos a hablar con Rafa Matus, que es nuestro corresponsal en Washington y que es economista además y que sabe perfectamente y nos viene diciendo no está por conversarse de ningún préstamo con el fondo, no es que hay dólares para la Argentina de estos meses. Por lo tanto, ¿cómo va a resolver o cuáles son los caminos que le quedan al gobierno para resolver esta cuestión que está escalando, digamos, ¿no? Bueno, uno de los puntos que el Fondo mismo monetario plantea es el blend, quitar el blend. ¿Por qué? Porque hoy solo el 80% de las exportaciones se liquidan en el mercado oficial de cambios. Correcto. Entonces, hoy el Banco Central no está pudiendo comprar en ese mercado. Bueno, pero porque le falta un 20% de las exportaciones. Ese es uno de los caminos, bajar el blend. ¿Cuál es el problema? Es que ese 20% de las exportaciones, alrededor de 1.300 millones de dólares mensuales, hoy no están yendo al mercado oficial, pero están ayudando a mantener calmado el mercado financiero, se liquidan al CCL. Entonces, el problema es que si vos, en un contexto de presión cambiaria, podés volver a acumular reservas, bien, por el Banco Central sacando el blend, bárbaro, pero ojo que vas a volcar 1.300 millones en forma indirecta, menos en el contado con liquidación y puede abrirse la brecha. Por eso te preguntaba cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? No hay un camino que podamos anticipar. No sabemos cómo va a resolver esta crisis de mercado el gobierno. Y creo que también los mercados le están pidiendo bajar un poquito la incertidumbre, me dan una precisión. Bueno, ¿y qué hay que hacer para sacar el cepo? Y Milei agregó una condición. Uno pensaba, bueno, cuando la inflación vaya convergiendo al 2%, que es la depreciación del tipo de cambio oficial, el crawling pega al 2% mensual, uno decía, bueno, ahí tiene sentido pensar en un paso más para remover el cepo, como eliminar los pasivos remunerados, que ya está haciéndolo el gobierno. Pero ¿cuál es el problema? A principios de esta semana dijo, no, cuando converja a 0 la inflación. Y eso te lleva más tiempo. Un montón de tiempo falta para eso. Claro, entonces la pregunta es, bueno, cada vez más incertidumbre de cuándo se levanta el cepo. Que quizás los mercados también ahí tenían una visión de, bueno, va a pasar en algún momento del segundo semestre. Y hoy da la sensación de que se extiende, incluso podría ser al año que viene. Estamos con incertidumbre, Rafa, con muchos temas para hablar con vos, pero bueno, no quería dejar de nombrar que el tema económico también es tu expertise. Está Rafa Matus, lo quiero saludar. ¿Cómo estás? Buenas tardes desde Washington. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Acá estamos. Acá sabemos que los dólares, por lo menos para resolver esta crisis con el mercado, no van a venir de Washington, ¿verdad? Bueno, por el momento no. Por el momento, ayer estuvimos en el Fondo Monetario Internacional, la directora de comunicaciones, Julie Koster, la vocera de la directora gerente Kristalina Georgieva, ofreció su habitual conferencia de prensa y dijo que no hay todavía un cronograma específico para la nueva negociación con el gobierno argentino en busca de un nuevo programa que traería fondos frescos para la Argentina. Hay conversaciones, sí,
pero todavía no ha habido un pedido formal por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, o algún otro funcionario del gobierno de Javier Milei, para solicitar este nuevo préstamo, del cual, como vos sabés, se ha hablado mucho, ¿no? El gobierno confía en que puede llegar a conseguir fondos frescos por parte del organismo multilateral de crédito para acelerar la salida del cepo y terminar de arraigar el plan de estabilización de la economía. El fondo volvió a ofrecer elogios, obviamente, para el programa económico. La relación está muy bien. El ministro de Economía, Caputo, dijo ayer que la relación era buenísima, pese al contrapunto que vimos en los últimos días. Con Rodrigo Valdés, ¿no? Sobre Rodrigo Valdés. Con Rodrigo Valdés, el director del Departamento del Hemisferio Occidental, es el funcionario de mayor rango del staff que supervisa las negociaciones con la Argentina. El gobierno había dejado trascender que le había solicitado a Georgieva que lo apartara en las negociaciones, pero ayer Cossack dijo que Georgieva tiene plena confianza en Valdés, una señal de respaldo muy clara, que yo creo termina por acatar estos rumores de que Valdés puede llegar a ser corrido de las discusiones. A ver, está muy bien la relación con el fondo, es muy bueno el vínculo, conversan mucho, pero claro, lo que se esperaba es que Caputo trajera los dólares del fondo o el préstamo con el fondo, que se vieran estos dólares cuando estamos con tan pocos dólares, ¿no? Esta es la cuestión, digamos. Yo creo que hay una cuestión de timing, ¿no? Está claro que el programa con la Argentina va hacia eso, que la relación con la Argentina y con el fondo va hacia un nuevo programa. El fondo obviamente tiene que darle un nuevo programa a la Argentina. Si la Argentina solicita un nuevo acuerdo, esta negociación tiene que ocurrir porque forma parte de las tareas del organismo, pero sí queda todavía muy palpable acá en Washington, María Laura, que la membresía, el board del fondo, necesita más pruebas por parte del gobierno de Javier Milei acerca de cuál va a ser el rumbo económico, cuál va a ser la versión 2.0 del plan económico. Sí. Quedan varias dudas pendientes, sobre todo en el frente monetario, ¿no? ¿Cuál es la política monetaria a la que va el gobierno de Javier Milei? ¿Qué quiere hacer con el peso? Si la dolarización efectivamente sigue estando o no sobre la mesa, o si va a haber una flotación sucia, una flotación libre del peso y del dólar. Estos son algunos de los interrogantes que todavía están dando vueltas, que no se han terminado de dilucidar del todo. Por eso creo que no hay todavía un proceso formal abierto con el Fondo Monetario para cerrar este nuevo programa que aspira a obtener el gobierno de Javier Milei. En definitiva, hay interrogantes para el fondo, hay cuestiones que quiere seguir viendo antes de iniciar una conversación sobre un nuevo préstamo, y hay interrogantes en el mercado y hay interrogantes entre los actores económicos sobre cómo sigue la famosa fase 2 del gobierno, y estamos en esto y vamos a estar por un largo tiempo, ¿no? Viendo a ver cómo lo va a resolver el gobierno. Sí, esta duda de cómo hace el Banco Central para no perder muchas reservas netas de acá a fin de año, que es lo que en principio pasaría si no hay cambios, si sigue el tipo de cambio al 2% mensual moviéndose, y si el dólar blend, la liquidación del 80% de las exportaciones en el oficial y 20% en el financiero, persiste. Ahora, lo de las reservas, el propio Auxilio en la conferencia de prensa dijo los próximos 3 meses van a ser de pérdida de reservas. Sí. Hasta incluso nuestros cálculos, dijo, dan hasta 4.000 millones de dólares se pueden llegar a perder. El tema es que, bueno, sube el riesgo país, sube el dólar, hay consecuencias también simultáneas. ¿Está previsto por el equipo económico esa pérdida de reservas? Sí. Imagino que por el Fondo Monetario La también. pregunta es la velocidad y si esa pérdida, por más que esté prevista, va a generar más o menos nerviosismo en el mercado. Sí, el nerviosismo es el tema ahora. Claro, y si hay nerviosismo, vos tenés un efecto que se retroalimenta las expectativas. Y eso hace quizás que el productor retenga más. Y si retiene más, son menos exportaciones. Si son menos exportaciones, tenés más caída de las reservas, incluso que las que dice el Banco Central. Y te sumo que en enero hay un pago fuerte de deuda que hacer, que probablemente con este riesgo país, por más que mejore, vamos a tener que pagarlo cash. Son más de 4.000 o alrededor de 4.500 millones de dólares. Entonces, en enero ya tenés un vencimiento menos fuerte. Reserva. Claro, un vencimiento. Entonces, por eso no es solo la dinámica, sino, bueno, ¿cómo vas a resolver esto? ¿Cuándo salís del cepo cambiario? ¿Qué vas a hacer con el dólar blend? ¿Vas a seguir el 2% hasta el final? Bueno, están todas estas dudas planteadas. Y creo que a la falta de precisiones respecto de este punto es hoy lo que está generando lo que provoca el nerviosismo. Sí, la Argentina siempre hay dos grandes problemas. Las crisis económicas en Argentina tienen problema fiscal o problema cambiario. El problema fiscal el gobierno lo ha hecho bien, ha avanzado más incluso de lo que pedía el fondo, es decir, un superávit primario. Pero bueno, la cuestión de los dólares todavía no está resuelta.
en buena medida por la herencia recibida, porque tenía un banco central sin reservas, pero el problema cambiario está sobre la mesa, ¿no? Exacto. Está sobre la mesa. Hay más problemas en estos momentos fuera del país porque hay un problema gravísimo con Biden. Por eso queríamos hablar con Rafa. Antes que nada vamos a